Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, amados, en Mateo capítulo 5. Este tiempo estamos hablando acerca de las bienaventuranzas del monte. Jesús tiene mucho que enseñarnos a través de estas bienaventuranzas. Básicamente en ellas encontramos el principio de la vida cristiana, cómo es la vida de un cristiano, cómo debe ser la vida, el comportamiento, el vivir diario de un cristiano. Hemos hablado también que en este mensaje, en este sermón denominado como el Sermón del Monte, Jesús nos enseña cómo entrar al reino de los cielos y cómo ser un ciudadano del reino de los cielos. Amén. ¿Cuántos están interesados en ser ciudadanos del reino de Dios? Amén. Amén. Este mensaje es para cada uno de ustedes. El verso 3 empieza señalando así. Mateo capítulo 5, verso 3 dice la palabra: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Vamos a entender este día qué significa esta palabra, qué significa ser pobres en espíritu. Jesús vino, recordemos, a traernos felicidad, y la palabra bienaventuranza significa felicidad. Jesús vino a traer bendición a nuestras vidas. Jesús vino a traer significado a nuestras vidas. Nosotros un día estuvimos viviendo simplemente perdidos, sin fe, sin esperanza, sin un rumbo. Muchos de nosotros sabíamos tal vez muchas cosas esenciales de esta vida, de lo que queríamos: alcanzar una profesión, tener un determinado hogar. Sin embargo, espiritualmente estábamos totalmente perdidos. Pero Cristo vino a alcanzarnos, Cristo vino a darnos la vida. Él vino a darnos significado a nosotros. Y la clave para alcanzar la bendición es vivir ese estilo de vida que el Señor ha trazado para nosotros. Y ese es el Sermón del Monte. Y eso es lo que nos enseña a partir de este capítulo 5 de Mateo, cuando Jesús hablaba en su primer mensaje, comenzando su ministerio, empezaba a poner los lineamientos del reino de Dios. ¿En qué consistía el reino que Él había venido a predicar? La palabra bienaventurados, dijimos, la palabra griega makarios, que nos habla acerca de una felicidad interna, que esta felicidad no es producida por el mundo, que no es producida por las circunstancias, tampoco es modificada por el mundo, las circunstancias que el mundo nos ofrezca, que no es algo que podamos medir externamente, pero que es una felicidad interna la que Jesús produce en nuestros corazones. Por eso dice la palabra en Salmos capítulo 33, verso 12, dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como su propiedad. ¿Cuántos este día pueden declararse como esa propiedad del Señor? ¿Cuántos con alegría y con fe pueden decir: yo soy propiedad del Señor? Dice la palabra: dichosa o bienaventurada, feliz aquella nación, aquel pueblo, y nosotros somos el pueblo escogido por Dios y podemos considerarnos verdaderamente dichosos o felices de ser el pueblo del Señor, de ser hijos de Dios. Amén. Los cristianos tienen gozo y contentamiento interno debido a que Cristo gobierna nuestro corazón. Solamente podemos ser parte de ese pueblo de Dios si permitimos a Cristo gobernar completamente nuestras vidas. Porque si seguimos gobernándonos a nosotros mismos, no somos parte del reino de Dios. No somos parte del gobierno de Cristo. Es importante entender este principio, y eso es lo que Jesús nos enseñaba a partir de este sermón conocido como el Sermón del Monte. Solamente cuando tenemos comunión con el Señor podemos gozar de esa dicha y de esa bienaventuranza que el Señor vino a darnos, de esa felicidad que el Señor vino a darnos. Jesús decía que el gozo interno que experimenta la persona es clave para alcanzar la felicidad. Tú puedes tener muchas cosas externas, materialmente puedes estar rodeado de todo lo que tu alma ha anhelado, pero si internamente estás vacío, simplemente eres lo que dice la palabra, desventurado. ¿Saben qué? Dios no se goza en nuestro sufrimiento. Él desea que seamos felices. Dios no vino a ahogarnos la fiesta, en otras palabras. Él no es un ahogafiestas. Él quiere darnos la felicidad. Él quiere que seamos felices. Él quiere que vivamos una vida realmente feliz. Pero esa felicidad, dijimos la semana pasada, que no está en las cosas materiales, no está en las cosas externas. La felicidad que Cristo vino a darnos es una felicidad interna, es una felicidad que está aquí en el corazón. Y solamente teniendo su presencia podremos nosotros ser realmente felices, ser verdaderamente felices. No hay otra forma de alcanzar la felicidad sino entendiendo lo que Jesús nos enseñó en este sermón y dándonos a conocer estas bienaventuranzas. Lamentablemente en la actualidad los cristianos han perdido esa naturaleza distintiva de ser cristianos que
manifiesta en la vida de Cristo en nuestras vidas. Lamentablemente nosotros estamos tratando de alcanzar y vivir conforme el modelo del mundo. Es triste que la iglesia no esté impactando al mundo, sino que el mundo esté impactando a la iglesia. La música del mundo, la moda del mundo, hasta la inmoralidad del mundo, penetrándose en nuestras vidas. Enfocados en el materialismo, enfocados en el entretenimiento, en los deportes, en todo. No que muchas de estas cosas sean malas en sí, pero el mundo nos empuja y nos empuja y nos empuja, nos dice cómo tenemos que hacer las cosas, cómo tenemos que ser, cómo tenemos que educar a nuestros hijos. Y el mundo va empujándonos permanentemente. En lugar de nosotros ser sal y luz para este mundo, el mundo nos presiona para ser como ellos. Y si nosotros no entendemos el sermón del monte, vamos a permitir que el mundo nos siga empujando y que el mundo nos siga moldeando. Pero si entendemos realmente el propósito y la manera distintiva que tenemos que vivir como cristianos, nosotros verdaderamente seremos un modelo para el mundo. Amados, a esto hemos sido llamados. El mundo no debe salarnos a nosotros con su mundanalidad. Nosotros tenemos que salar al mundo con nuestra espiritualidad. Amén. A lo largo de los años los cristianos se han amoldado al mundo. La iglesia se ha amoldado al mundo, por lo tanto está debilitada. Una iglesia débil no puede impactar al mundo. Una iglesia débil no puede hacer definitivamente la obra que Cristo nos mandó a hacer. Esta iglesia está debilitada, la iglesia cristiana a nivel del mundo. El cristianismo se ha diluido. Es triste, amados, pero Dios no quiere que vivamos como el mundo desea que vivamos. Dios quiere que vivamos como auténticos cristianos, como hijos dignos del Señor. Dios quiere que vivamos la vida que Él ha diseñado para nosotros. Y esa vida no es una vida de tristeza, no es una vida de amargura, sino es una vida de felicidad. Por eso en este pasaje del capítulo 5, el Señor 9 veces menciona la palabra felices, porque Él quiere verdaderamente que seamos felices. Felices viviendo al estilo de Cristo, no al estilo del mundo. Amén. Mucha gente piensa que lo importante es el corazón y no lo externo. Muchos justifican sus acciones malas señalando, no, lo que importa es el corazón. Efectivamente, lo que importa es el corazón. Pero lo que sale del corazón tiene que reflejarse externamente en nuestro estilo de vida. Por eso dice la palabra en Efesios 2:10, nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Nosotros no somos aceptados por Dios por las buenas obras, pero nosotros hacemos buenas obras debido a que la naturaleza de Cristo mora en nuestras vidas y en nuestros corazones. Amén. Las bienaventuranzas apuntan al cambio interno. Las bienaventuranzas apuntan al corazón de las personas. Pero cuando Cristo hace esa transformación interna, cuando cambia nuestros corazones, externamente podemos manifestar esos frutos del cambio y la transformación, amados. Amén. No tenemos que buscar la apariencia externa, pero sí tenemos que buscar la transformación interna de nuestros corazones. Esto es realmente importante. No podemos seguir justificando nuestro pecado señalando que lo que importa es el corazón. Realmente lo que importa es el corazón para Jesús. Y Jesús quiere un corazón limpio en cada uno de nosotros. Amén. Jesús quiere un corazón puro en cada uno de nosotros. Si nuestro corazón es limpio y puro, también nuestras acciones serán limpias y puras. Amados, podemos profesar vivir en el Espíritu, pero si no guardamos la palabra del Señor somos mentirosos. Mucha gente que dice, no, lo importante es el Espíritu, yo vivo en el Espíritu, pero si no vives la palabra de Dios, eres un mentiroso. Hay mucha gente que dice, no, lo importante es la palabra de Dios, pero si tratas de vivir la palabra de Dios sin la ayuda del Espíritu de Dios, eres un hipócrita. Así estaban los fariseos aquel día, tratando de vivir la palabra, pero sin ninguna relación con el Espíritu de Dios. Es simplemente imposible. La verdadera espiritualidad comienza, amados, en el interior de una persona y toca lo exterior. La verdadera espiritualidad significa que nosotros caminamos en los principios de la palabra del Señor.
no en nuestras fuerzas, sino por el poder de su Espíritu Santo. Amén. Nuestra vida cristiana va a ser una vida cristiana victoriosa. Nosotros vamos a vivir la palabra del Señor, no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios, en el Espíritu Santo obrando en nuestras vidas. Ahora es interesante cuando Jesús empezaba con esta primera bienaventuranza a decir que son bienaventurados los pobres en espíritu. Esta palabra bienaventurado es la palabra Macarios, que tiene una palabra opuesta en la Biblia, que es la palabra guay, que se tradujo en nuestras Biblias como ay. ¿Recuerdan? Los ayes es lo opuesto a Macarios, o es lo opuesto a la palabra bienaventurado. Lo opuesto a la bendición es la maldición. Jesús dijo así en Mateo capítulo 23, verso 27, acompáñenme aquí. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son como los sepulcros blanqueados, que por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de carroña y de total impureza. Esa era la vida de los fariseos, hipócritas, les decía Jesús. Por fuera muestran una apariencia, externamente muestran una apariencia, pero por dentro están totalmente podridos. Y esta palabra hipócrita es interesante. En el texto original nos habla acerca, en realidad, de la vida de un actor. Los actores representan un papel, y los mejores actores son los que representan a la perfección el papel de esa personalidad, ¿verdad? Esos son hipócritas. Entonces, no son realmente la persona como tal, sino son una representación de la persona. Eso significa ser un hipócrita. Vale decir no ser genuinamente quien es. Y estos hombres no eran genuinamente quienes decían que eran. Solamente representaban un papel y representaban a la perfección ese papel, externamente. Yo puedo ser un actor y representar a un personaje, pero realmente no soy ese personaje. Solamente soy un actor que está representando a ese personaje. Amén. De eso está hablando el ser hipócritas. Nosotros podemos aparentar muchas cosas. Aparentar vivir una vida cristiana. Podemos aparentar ser ya sea un esposo cristiano, una esposa cristiana, un hijo, un padre cristiano, pero si realmente no lo eres de corazón, estás aparentando y estás siendo un hipócrita. Entonces, la bienaventuranza de Jesús decía, bienaventurados aquellos pobres en espíritu. La palabra bienaventuranza nos habla acerca de la felicidad, entre tanto el ay es una palabra de maldición. Es una palabra de condenación. Ahora, ni Macarios, que es bienaventurados, ni la palabra guay son un deseo, sino son un pronunciamiento. El pronunciamiento que más o menos es similar al que un juez dictamina en la corte. Cuando en la corte dice, usted es culpable, usted es inocente, libre. Esa es la dictaminación que Jesús estaba haciendo aquel día. ¡Ay! Vale decir, están condenados aquellos hipócritas. ¿Qué hay para los condenados sino tristeza, desesperanza? Pero decía, bienaventurados. Y esa también era una sentencia de Dios. No es un deseo. No es como decir deseo que te vaya bien. Era una sentencia. Eres feliz tú que eres pobre en espíritu. Amén. Es una consecuencia de algo. Esa fue la sentencia de Jesús. No fue el deseo, sino la sentencia que Jesús dictaminaba sobre aquellas personas. Si vives de acuerdo al sermón del monte, eres bienaventurado. No es un deseo para ti, sino es algo que sí o sí va a venir a tu vida. Vas a vivir realmente la felicidad que significa vivir la vida cristiana. Va a haber gozo y paz en tu corazón como consecuencia de vivir este mensaje del Sermón del Monte. Amén. Amén, amados. Solamente viviendo estos pasajes, estas bienaventuranzas, por cierto, del verso 3 hasta el verso 11, nos hablan de estas 9 bienaventuranzas Jesús. Si somos pobres en espíritu, somos mansos, misericordiosos, si lloramos a causa de nuestra situación
deplorable espiritual, entonces dice la palabra que nos convertiremos en lo que dice Mateo 5, 13 y 14. Entonces dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo volverá a ser salada? Ya no servirá para nada, sino para ser arrojada a la calle y pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Quieres ser la luz de este mundo? ¿Cuántos quieren ser la luz de este mundo? ¿Cuántos quieren ser la sal de este mundo? Eso es consecuencia de vivir las bienaventuranzas. Tenemos que vivir primeramente los versos 3 al 11 para vivir recién los siguientes versos, amados. Las bendiciones de Dios son bendiciones condicionadas. Dios no dice te bendigo de todas maneras, si haces bueno o malo, si tu acción es buena o mala. No, Dios te va a bendecir cuando tú hagas lo correcto delante del Señor. Amén. La primera condición entonces que Jesús señala para ser bienaventurado o feliz es ser pobre en espíritu. Esa es la primera bienaventuranza, esa es la primera condición. Ahora, ¿por qué es la primera condición? Porque es lo primero que debe suceder en nuestra vida. Es lo primero que tiene que acontecer en nuestra vida. Es el punto de partida para verdaderamente entrar al reino de Dios. Nadie entra al reino de Dios en base al orgullo. Ningún orgulloso entrará al reino de Dios. Un orgulloso puede ser religioso, un orgulloso puede venir a la iglesia, un orgulloso puede hacer muchas cosas parecidas a las que hace un cristiano genuino. Pero si vive de esa manera, si continúa viviendo en orgullo, no entrará al reino de Dios. Amén. Amados, ya les dije, mi propósito en este lugar, en esta iglesia, no es simplemente entretenerlos, no es simplemente alimentar un poco su conciencia, apaciguar un poco. No es jugar a la iglesia. No, mi propósito, mi intención firme en el Señor es hacer ciudadanos del reino de Dios. Amén. Es predicarles la palabra del reino de Dios para que ustedes sean ciudadanos del reino de Dios. No solamente que participen de una religión, no que sean socios de un club, no que sean miembros de una iglesia solamente, sino que sean genuinamente ciudadanos del reino de Dios. Y eso es lo que Jesús vino a enseñarnos, el evangelio del reino. Y la primera condición es ser pobres en espíritu. Nadie puede entrar al reino de Dios si no se siente primeramente vacío espiritualmente. De eso le estaba hablando Jesús aquel día. Aquellos hombres eran muy orgullosos. Tenían una religión que para ellos era la religión perfecta. Por eso se consideraban ya hijos de Dios. Eran tan orgullosos que desecharon el mensaje del Hijo de Dios, que desecharon el mensaje de Jesucristo. Por eso, amados, nadie puede entrar al reino de Dios hasta que se sienta primeramente vacío, indigno, hasta que reconozca su miseria espiritual, hasta que se reconozca verdaderamente perdido sin Cristo. Estoy perdido, totalmente perdido sin Cristo. En mi vida no hay esperanza sin Cristo. Amén, amados. Lo triste, muy triste, es que el cristianismo moderno poco enseña este mensaje de Jesús. Poco enseña acerca de este mensaje de humildad y de reconocer la pobreza espiritual. Hay cualquier cantidad de libros que nos hablan de cómo ser exitosos, cómo ser felices, cómo ser victoriosos en esto y en lo otro. Vayan a las librerías cristianas y van a encontrarse con cualquier cantidad de libros que hablan acerca de esto, amados. Pero no te hablan acerca de cómo ser pobre en espíritu. Y Jesús vino a predicar esto. Dijo que deben ser pobres en espíritu. ¿Saben que el cristianismo moderno simplemente alimenta el orgullo de la gente? No sé si decir de los cristianos, porque el verdadero cristiano no se alimenta de orgullo, sino de humildad.
Amén. Pero la gente quiere alimentarse solamente del orgullo. Te llevan a pensar que eres el centro de todo. Te llevan a pensar que mereces todo, cuando en realidad Cristo dice que tú no mereces nada, que todo lo que tú tienes le pertenece a Jesucristo, que todo lo que tú eres es debido a Cristo, que tú estás sentado en este lugar solamente por la gracia y misericordia de Dios, o que estoy parado aquí predicándoles solamente por la gracia de Dios, no porque soy merecedor de nada. Yo no puedo decir, oh, yo estoy aquí debido a mis méritos, debido a mi currículum. Estoy aquí solamente por la gracia de Dios. Y dice la palabra en Efesios 2, 8, 9, ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras, para que nadie se vanagloríe. La palabra es clara, Dios no quiere que nadie se vanagloríe o se gloríe. El cristianismo se trata de esto, amados. No podemos vivir con orgullo nosotros. Sin Cristo somos nada. Sin Cristo estamos perdidos. El apóstol Pablo decía a propósito de todo su currículum pasado, porque este hombre para el mundo fue ejemplar. Un hombre con muchos estudios, un hombre con una formación religiosa admirable, un hombre poderoso, un hombre muy inteligente en el ámbito de la política, pero él dijo, todo eso lo considero basura porque he conocido a Cristo, con tal de ganar a Cristo. Eso significa ser pobre en espíritu. El apóstol Pablo nunca estuvo orgulloso de todo lo que había conseguido por sí mismo. Él dijo, todo eso es basura, y la palabra en español adorna muy bien. El griego, el original, dice es estiércol. Todo lo que pude adquirir en el mundo es estiércol. Verdaderamente el conocimiento de Cristo es lo grande y lo sublime. Y tenemos que estar rendidos. La pobreza, en espíritu es lo único que nos lleva a admitir esa condición. Si tú no eres pobre en espíritu, vas a seguir creyendo que eres la quinta o la séptima maravilla del mundo. Vas a seguir pensando que eres una persona que merece muchas cosas. Solamente la pobreza en espíritu te va a llevar a reconocer tu condición y tal como eres. Y una vez que tú admitas tu condición de desventurado, de pobre en espíritu, entonces la felicidad de Dios es la consecuencia inmediata. Esa es la sentencia de Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu. La bendición y la felicidad vendrán a tu vida como reconocimiento de tu condición de pobreza espiritual. Amén, amados. ¿Cuántos obstáculos y barreras tenemos? El hombre es orgulloso, es muy orgulloso. Y cuando digo el hombre, me estoy refiriendo en un término genérico. Hombres y mujeres somos orgullosos. Nuestro orgullo no nos permite rendirnos delante de Dios. Nuestro orgullo no nos permite realmente reconocer nuestra verdadera condición. Nuestro orgullo incluso no nos permite despojarnos del pecado. Somos orgullosos y Jesús dice, no está bien así. No pueden ser ustedes miembros o no pueden ser ciudadanos del reino si no admiten su pobreza espiritual. Jesús dice, comiencen aquí porque la felicidad es para los humildes. Amén. La felicidad es para los humildes, la felicidad es para los pobres en espíritu. Este es el punto de partida. Si tú no partes de este punto, no podrás entrar al reino de los cielos. Si tú no reconoces verdaderamente que eres pobre en espíritu, entonces Cristo no es preciado para ti. Más bien estás despreciando a Jesucristo. Como aquel día aquellos hombres religiosos despreciaban a Jesucristo. Pero cuando uno reconoce en su humildad, su pobreza, su miseria espiritual, va delante de Cristo y Cristo es preciado para nosotros. Cristo es glorioso. Si no vemos nuestra miseria espiritual y nuestra desesperación por ser salvos, nunca veremos, amados, el valor sin igual que tiene Jesucristo. Amén. ¿Quién es Cristo en tu vida? ¿Cuánto vale Cristo para ti? ¿Cuánto aprecias a Jesucristo? ¿Cuánto?
Tu estilo de vida demostrará cuánto realmente aprecias a Cristo. Tu estilo de vida demostrará cuánto valor tiene Cristo para ti. Por eso Jesús decía, sean pobres en espíritu. Solamente alguien que es pobre en espíritu verdaderamente podrá valorar a Cristo. Podrá valorar el grandioso amor de Jesucristo. Porque de tal manera nos amó que dio su vida para que nosotros no nos perdamos y no seamos salvos. Eso dice el Evangelio del Señor. Amén. Para que nadie se pierda, sino que todos procedan a la vida eterna. Ese fue el amor incomparable del Señor. Pero no podrás reconocer este infinito amor si tú primeramente no reconoces tu condición de pobreza espiritual. No hay forma, amados. No hay forma. Dice Proverbios capítulo 16, verso 5. El Señor aborrece a los de corazón altivo, y es un hecho que no quedarán impunes. Esa fue la declaración del ay de Jesús. Es un hecho que los soberbios, que los altivos no quedarán impunes. Eso dice la palabra del Señor. Y Santiago 5:5 dice, revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. ¿De qué nos está pidiendo el Señor revestirnos? De humildad, amados. Despojémonos del orgullo. Despojémonos de nuestra autosuficiencia y busquemos con humildad al Señor. La única manera de entrar al reino de Dios es confesar tu incapacidad de salvarte a ti mismo. Tú no puedes salvarte por ti mismo. Si no te rindes delante del Señor, no hay forma de que tú seas salvo. Si no reconoces tu miseria espiritual, no podrás ser salvo. Tienes que rendirte delante de Él. Aquel día los fariseos pensaban que eran salvos porque eran descendientes de Abraham, porque tenían la religión judaica, porque eran religiosos. Aquel día los fariseos estaban esperando tal vez que Jesús en ese discurso les diga un aplauso para ustedes, fariseos, que tienen la religión verdadera. Un aplauso para ustedes, hombres, que están haciéndolo bien. Pero Jesús les dijo todo lo contrario. Les dijo orgullosos. Ustedes son unos orgullosos. Tienen que ser pobres en espíritu, tienen que humillarse para ser parte del reino de Dios. Y eso no les gustó. Pero Jesús no viene a traernos un mensaje que nos guste a nosotros, sino un mensaje que necesitamos nosotros. Amén, amados. Amén. ¿Cuántas veces yo mismo digo, Señor, solamente permíteme llevar un mensaje que ha sido de aliento, de fortaleza, de ánimo para las personas? Pero cada vez que escucho la palabra, cada vez que escudriño la palabra, esta es la palabra del Señor. Esta es la respuesta del Señor. ¿Quieres verdaderamente felicidad? Vive conforme a esta palabra. Así solamente así serás feliz. Porque lo otro simplemente es una motivación de unos instantes. Te hace sentir bien aquel mensaje por unos instantes porque te dice tú te lo mereces esto, tú alcanzarás esto, lo otro. Y te sientes bien y dices, sí, verdaderamente yo puedo. Oh, yo puedo, en mí está la fortaleza para hacerlo. Pero eso no es cristianismo, amados. Eso se llama humanismo, no cristianismo. Porque en ti no hay nada bueno. Todo lo bueno que hay en nosotros es Cristo morando en nuestras vidas. Amén. Eso es lo que el apóstol Pablo dijo. Todo es estiércol. Cristo es realmente la perla de gran precio. El único que tiene valor en mi vida, el único preciado es Cristo. Todo lo mío es basura. Y esta fue la dictaminación de Jesús para aquellos orgullosos. En Apocalipsis 3:17 dice, tú dices, soy rico, he llegado a tener muchas riquezas, no carezco de nada, pero no sabes que eres un desventurado, un miserable y que estás pobre, ciego y desnudo. Qué tremenda sentencia. ¿Para quiénes? Para los orgullosos, para aquellas personas que decían soy rico, para aquellas personas que dicen no necesito de Dios. ¿Tú crees que no necesitas de Dios? ¿Tú crees que piensas que lo tienes todo? Realmente tú careces de todo, no tienes nada.
No sabes nada, eres un desventurado, eres un miserable, estás pobre, ciego y desnudo. Jesús comenzó el sermón del monte señalando, sin embargo, bienaventurados los pobres en espíritu. Felices los pobres en espíritu. Gozosos, dichosos los pobres en espíritu. Porque allí es donde tú tienes que comenzar. Y en este lugar no hay lugar para el orgullo. Aquí no hay lugar para la soberbia. Amén. Amados, es importante que este tiempo realmente despertemos como iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo no debe haber lugar para el orgullo. No puede haber lugar para la exaltación del individuo. Aquí no puede estar un gran artista. En este lugar no puede estar un gran predicador. Porque les dije que el único grande es Dios. Y todos nosotros somos siervos suyos. Pero si empezamos a engrandecer a alguien, a algún individuo, estamos saliéndonos del espíritu del mensaje de Jesús en el Sermón del Monte. Jesús dice, y en este punto de partida es claro, debemos ser pobres en espíritu. Y entenderemos en unos instantes más el significado de esta frase, qué significa ser pobres en espíritu. Pero mucha gente ha confundido. Muchos dicen, un pobre en espíritu es aquel que es pobre materialmente, aquel que no tiene recursos económicos. Y eso no es así. Ya el salmista nos decía, en el Salmo 37, verso 25, hablando de su experiencia, de su caminata, sus años con Dios, finalmente ya era anciano y dice, yo fui joven y ya he envejecido, pero nunca vi desamparado a un justo, ni vi a sus hijos andar mendigando pan. Amén. Amén, amados. ¿No les parece maravillosa esta promesa del Señor? Nunca, nunca mendigarás pan si tú eres un justo del Señor, si tú eres un pobre en espíritu. El Señor será tu sustento siempre. Nunca vi un justo desamparado. Y no solamente esto, pero ten presente en tu corazón, ni tus hijos mendigarán pan. Tus hijos no mendigarán. Amén. Esa es la promesa del Señor, esa es la realidad, así nos está presentando el salmista. He vivido tantos años y no he visto a un hombre que verdaderamente busque a Dios, que ame a Dios, que se humille delante de Dios andar mendigando, ni a sus hijos que anden mendigando. ¿No les parece realmente preciosa la palabra? ¿Saben que los discípulos de Jesús fueron acusados de todo? De ser unos locos, de ser ignorantes, pero nunca fueron acusados de ser mendigos. Si hubieran sido, inmediatamente hubieran sido acusados de eso también. Nunca, porque no hay injusto desamparado. El Señor no desamparará a sus hijos. La palabra pobres aquí en Mateo 5:3 es la palabra tokos en griego. Significa encogerse como un mendigo en una esquina para rogar que le den algo. Y algo más, la razón por la que esta persona se encoge es debido a su vergüenza. Es alguien que se inclina, solamente extiende su mano, no quiere levantar su mirada porque se siente muy indigno. Llegó a este grado de total pobreza. No se siente digno de siquiera levantar la cabeza y decir, por favor dame. No. Él inclina su cabeza, es indigno, se siente totalmente indigno. A eso se está refiriendo Jesús aquí. Esta palabra pobre en Mateo 5:3 no solo se refiere a alguien que es pobre, sino que es un pobre mendigando. Porque la Biblia también nos habla acerca de los pobres. Hay otra palabra en la Biblia que se refiere para la pobreza normal y es la palabra benés, que significa una persona pobre pero sin embargo puede ganarse la vida. Como aquella gente en nuestros países, aunque sea vendiendo caramelos, pero se ganan la vida. Aunque sea para comer una comida al día, pueden ganarse su sustento. Les alcanza por lo menos para una comida al día.
Pero esta palabra tokos se refiere a algo totalmente diferente. Esta persona es totalmente dependiente. Este es pobre y mendigo. Él no tiene capacidad de autosustentarse a sí mismo. En muchos casos no puede caminar, en otros casos está ciego, es mudo, está totalmente inhabilitado. Y lo único que tiene que hacer es extender su mano para pedir la clemencia de alguien más. Y si nadie más le da ese día algo, no tiene sustento, no tendrá comida para comer ese día. Jesús decía que así nosotros tenemos que considerarnos espiritualmente. Así, en esa extrema situación de pobreza. No solamente un pobre, sino un pobre mendigando. No solamente un pobre, sino alguien que no tiene la capacidad en sí mismo. Es ciego, es mudo. No puede caminar. Entonces está extendiendo su mano y dice: Señor, yo solamente dependo de ti. Señor, sin ti estoy perdido. Sin ti no podré tener el sustento en mi vida, el sustento espiritual. ¿Cuántos quisieran realmente aceptar a Cristo de esta manera? Buscar a Cristo de esta manera, depender de Cristo de esta manera. Pero bien, como seres humanos somos tan orgullosos. Pensamos que porque tenemos algo aún en nuestro conocimiento espiritual ya nos creemos más que los demás. No, amados, Jesús estaba hablando en este sermón del monte acerca de esa condición. La condición para entrar al reino de Dios es ser pobres mendigos. Pero estando en el reino de Dios, la condición para seguir viviendo nuestra vida cristiana es seguir manteniendo esa actitud. Dios puede llevarnos a muchas cosas, Dios puede usarnos de muchas maneras. Dios puede llevarnos a diferentes sitiales, pero en todos esos sitiales, en todos esos lugares, tenemos que seguir manteniendo esa dependencia total de Dios. Nunca creernos que en nosotros está la suficiencia. Nunca creernos que ya sabemos nosotros, que somos maestros de la palabra, que somos expertos oradores, que somos expertos en esto o en lo otro. Nunca. Sino mantenernos permanentemente como esa persona que les he descrito, a la que Jesús hacía referencia. Como este tokos, pobre en espíritu, un pobre mendigo, un pobre que depende de alguien más. Nosotros tenemos que ser así, amados, totalmente dependientes de Cristo. Y si quieres vivir lo contrario, vas a tomarte muchos tragos amargos. Les digo por experiencia, los he vivido yo. Los he vivido en mi vida cristiana. Desde mi juventud he probado muchos tragos amargos de ser humillado por haber pretendido exaltarme. Recuerdo las muchas veces que me pasó esto siendo universitario. Yo decía, conozco la palabra. A cualquiera utilizábamos nosotros en nuestro país, que es Bolivia, el término revolcar, que significa me lo meto al bolsillo, porque yo tengo mucho conocimiento. Sé mucho de la palabra, como nadie puede hacerme pisar el palito de la filosofía atea. Esos momentos eran los momentos más tristes, porque eran momentos de vergüenza, pero que me llevaron a entender que yo soy nada sin Cristo. Soy nada sin Cristo. Y los momentos en los que entendí realmente este mensaje fueron los momentos más gloriosos, de dar testimonio a gente atea, un testimonio de vida. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros, amados. Que no nos exaltemos a nosotros mismos. Yo sé que Dios nos está dando crecimiento espiritual, estás aprendiendo mucho de la palabra, pero nunca suba el orgullo a tu corazón, nunca suba ese orgullo espiritual, nunca. Amén. Todo es obra de Dios. Tú no puedes convertir a nadie, tú no puedes convencer a nadie. Por mucho conocimiento que tengas, solamente el Espíritu de Dios puede convencer a alguien de pecado, de juicio y de justicia.
Solamente el Espíritu Santo puede poner la convicción en el corazón de alguien cuando tú estás compartiéndole el Evangelio de Jesucristo. Solamente Él puede cambiar el corazón de esa persona. Tu conocimiento puede ser vasto y amplio, pero jamás vas a tocar el corazón de nadie. Esa es obra solamente del Espíritu Santo. Y tú tienes que depender del Espíritu Santo. ¿Quieres que cambie tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres? ¿Anhelas? Clama con desesperación al Señor. Dile: Señor, necesito que intervengas. Necesito que hagas un milagro. Amados, la pobreza en espíritu es una condición interior. Amén. No es externa, sino es interior. Por eso Jesús decía: felices los mendigos en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. Amén. Salmos 34:18 dice: cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. Más adelante el 51:17 dice: los sacrificios que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias al corazón contrito y humillado. E Isaías 57:15: porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en las alturas en santidad, pero también doy vida a los de espíritu humilde y quebrantado, y a los quebrantados de corazón. Allí está el Señor con la palabra hablándonos acerca de la necesidad de reconocer nuestra condición humildemente del Señor. Y humildemente tenemos que reconocer que no somos nada sin Cristo. Incluso algo más. No solamente somos nada, somos menos que nada sin Cristo. Amén. Todos los días debes depender de esa suficiencia de Cristo. En todo. No solamente en las cosas, entre comillas, espirituales, porque todo es espiritual. Tu vida de trabajo secular es espiritual, porque dice la palabra que todas las cosas debemos hacer como para el Señor. Hagas lo que hagas, eso es espiritual. Y en todo tienes que depender de la gracia del Señor. Yo sé que aprendiste muchas cosas, muchas habilidades. Nunca te apoyes en tus habilidades. Apóyate siempre en el Señor. Amén. Pobre en espíritu tampoco es aquel que carece de entusiasmo. Pobre en espíritu no es un flojo, no es pasivo. Pobre en espíritu es uno que simplemente tiene un sentido de dependencia total y absoluta en el Señor. Amén. Vamos a entender lo que significa pobre en espíritu a partir de este pasaje que Jesús mencionó. Lucas capítulo 18, versos 10 al 14. Dice aquí que 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo, el otro cobrador de impuestos o publicano. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo. ¿Por qué? Porque era un mendigo delante del Señor. Un pobre mendigo. No se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Jesús dice: yo les digo que éste volvió a su casa justificado y no el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. No importa cuál sea tu pecado este día. Si tú justificas tu pecado, tu acción pecaminosa, no hay forma de que seas justificado delante de Dios. Tu pecado seguirá abrumando tu vida, tu pecado seguirá trayendo tinieblas y oscuridad a tu vida. No importa cuál sea tu pecado. Pero si tú vienes delante del Señor humillado como este publicano, ni siquiera te sientes digno de levantar tus ojos. Así como aquel mendigo, cierras tus ojos, agachas la cabeza y le dices: Señor, ten misericordia de mí, que soy un pecador.
entonces Jesús traerá la justificación a tu vida. Entonces serás bienaventurado. Entonces volverás a tu casa justificado. Amén. ¿Cuántos quieren volver a casa justificados por el Señor? Son los quebrantados, son los mendigos espirituales, los que sienten realmente que son indignos de alcanzar la felicidad por ellos mismos, los que van a recibir esa bendición. Solamente los que dependen del Señor para todo en su vida. No los otros, no los orgullosos espirituales. Ellos volverán a casa como llegaron a este lugar, vacíos. Así serán los orgullosos y vivirán todos sus días simplemente vacíos. Hay un personaje interesante en la palabra del Señor que es también digno de nuestro estudio, y es Pedro. Pedro, por naturaleza agresivo, por naturaleza autosuficiente, hasta que llegó a experimentar el poder de Dios. Un día delante de sus ojos Jesús hizo la multiplicación de los peces, la pesca milagrosa. Y dice Lucas capítulo 5 verso 8, cuando Simón Pedro vio esto, cayó de rodillas ante Jesús y le dijo: Señor, apártate de mí porque soy un pecador. Antes él decía: Señor, yo iré contigo si es posible hasta la muerte. Oh, yo, Señor, haré esto, lo otro. Autosuficiente. Creía que él podía lograr las cosas en sus propias fuerzas. Pero este día estaba humillado del Señor, reconociendo su condición pecaminosa. Señor, tú eres tan grande, tan santo y sublime, apártate de mí, yo soy un hombre pecador. ¿Saben qué? Ese fue el comienzo de bendición para la vida y el ministerio del apóstol Pedro. Amén. Y ese será también el inicio de una vida de bendición para ti, para tu vida y para tu familia. Ese es el inicio para todo cristiano bienaventurado. Ese será verdaderamente feliz. El pobre en espíritu es el que tiene ausencia de orgullo. El pobre en espíritu, amados, es el que tiene ausencia de independencia, tiene ausencia de autonomía. No dice: yo hago lo que quiero. El pobre en espíritu está buscando depender todos los días de Dios, de Cristo. Eso es, amados, lo que tenemos que hacer. Para que Dios llene de su espíritu, primeramente tú tienes que vaciar todo el orgullo. Dios no puede llenarnos de su espíritu si no vaciamos toda esa cosa mala que hay en nuestro corazón, que es el orgullo, que es la autosuficiencia. Si sigues justificando tu pecado, no hay forma que Dios te llene con su espíritu. Tienes que ser humilde para reconocer que eres pecador, pecadora, y que necesitas de la gracia de Dios. Eso es lo que necesitamos. Amados, nosotros no podemos vivir el sermón del monte en nuestras fuerzas. ¿Cómo podremos vivir todo esto que dice el Señor? Es imposible en nuestras fuerzas. Necesitamos del Espíritu de Dios. Necesitamos depender de Dios. Es imposible vivir la palabra del Señor en nuestras fuerzas. Nadie lo podrá hacer sin el Espíritu de Dios. Finalmente, déjenme terminar este mensaje con algunas preguntas importantes para ustedes, con un diagnóstico. ¿Quieren saber si realmente son pobres en espíritu? ¿Amén? ¿Cuántos quieren saber? Bueno, primero, si eres pobre en espíritu, te alejarás de ti mismo. Eso significa te negarás a ti mismo. ¿Estás haciéndolo? El que es pobre en espíritu no piensa en sí mismo, solo piensa en Dios, en darle la gloria a Dios. Está dependiendo de Dios todo el tiempo. Segundo, si eres pobre en espíritu, anhelarás cada día ser más y más como Cristo. No estarás satisfecho con tu vida actual. No, cada día querrás ser más como Cristo. Y tercero, no te quejarás de tu situación, cualquiera sea la situación que estés atravesando. De cualquier manera sabes que tú no mereces nada. No te quejas. Y por lo tanto nada te distrae en esta vida de centrarte en Dios. Sufres aún las pruebas sin murmurar, sin cuestionarle a Dios. Sufres las pruebas o atraviesas las pruebas sabiendo que Dios está contigo.
confiado, confiada, sabiendo que pronto saldrás, sabiendo que pronto verás la luz del Señor en esa prueba que estás viviendo, sabiendo que pronto pasará la noche para ti, la noche de esa prueba. Amén. En cuarto lugar, si eres pobre en espíritu, no menosprecias a otros y te exaltas a ti mismo. No eres como el fariseo, mira yo cómo, qué bueno que soy. ¿Y este quién es? No es como yo. No, el que es pobre en espíritu ve siempre la virtud en nosotros. Y cuando se ve a sí mismo, ve solo sus defectos. Reconoce sus defectos y reconoce en nosotros solamente la virtud. Ese es un pobre en espíritu. Amén. ¿Hasta aquí están bien? ¿Están pasando el examen hasta este momento? Quinto, si eres pobre en espíritu, pasas tiempo rogando la gracia del Señor, el favor de Dios, la misericordia de Dios. Si eres pobre en espíritu, para lo que sea, ya te dije, para lo que sea, cualquiera sea la circunstancia que estés viviendo, simplemente ruega la gracia, la misericordia de Dios sobre tu vida. Sexto, te sometes a Cristo en sus términos, no en los tuyos. Saben que muchos quieren la bendición de Cristo, pero quieren vivir su propio placer. Muchos quieren la bendición de Cristo, pero quieren seguir viviendo en sus propios pecados. Quieren la bendición de Cristo, pero quieren seguir viviendo en su propia inmoralidad. Eso no es posible. Quieren la bendición de Cristo, pero también su avaricia. El pobre en espíritu es aquel que está tan desesperado que le entrega toda su vida al Señor. Y está dispuesto a dejarlo todo, como el apóstol Pablo decía, lo he dejado todo, todo. ¿Cuántos quisieran dejar todo este día? Todo ante los pies de Jesús. Y finalmente, una característica del pobre en espíritu es la gratitud, pero una gratitud abrumadora a Dios, una gratitud que nunca termina por toda la gracia y la misericordia, porque todo lo que tenemos, empezando de nuestra vida, nuestra salvación es simplemente por la gracia y por la misericordia de Dios. Así lo dijo el apóstol Pablo en su carta a Timoteo, 1 Timoteo capítulo 1 verso 14. El apóstol expresaba así en estas palabras, decía, ¡oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor! Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. ¿Cuántos este día pueden decir qué tan generoso fue el Señor conmigo? ¿Qué tan bueno fue el Señor conmigo? ¿Cuántos de ustedes este día pueden hablar, pueden contar acerca de esas cosas maravillosas que Dios hizo en sus vidas? Los pobres en espíritu están llenos de gratitud, llenos. Este día quiero preguntarles, ¿cómo se miran a ustedes mismos? ¿Cómo te miras a ti mismo? ¿Cómo te miras a ti misma? ¿Eres verdaderamente alguien que puede decir que es pobre en espíritu? ¿Realmente? ¿Cuántos quieren ser de verdad pobres en espíritu? Amén. Voy a invitarles a que se pongan en pie todos. Y vamos a hacer algo más este día. Necesitamos postrarnos delante del Señor. Necesitamos reconocer nuestra total dependencia de Dios. ¿Qué somos sin Cristo? Nada, nadie.